tenido preguntas sobre mucho del contenido de Nami G, ¿no es así? Pues ya es hora de responder, así que quédate que Mamá Rosel te lo cuenta. Advertencia, este contenido podría ser sensible, se recomienda discreción. Hola mis corazones, ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, pero me alegra regresar con una nueva dinámica en el canal para esta serie. Este es el primer video de preguntas y respuestas del canal, donde se permitirá que la comunidad deje sus preguntas sobre el contenido del canal, desde los AUs, series, fandoms, dibujos y muchas otras cosas más. Antes de empezar, tengo que aclarar que las preguntas que se eligieron fueron en base a varios parámetros, como la importancia de la pregunta o si ésta tiene una posible respuesta. Así como también quiero decir que todo lo que se responda estará con información actualizada, tanto de opiniones como de lore de los AUs, contando que muchos de ellos han sufrido cambios hasta el día de hoy. Así que, sin más que decir, comencemos con las preguntas. Hola Rosel, esta es mi pregunta, ¿eres un ángel o un espíritu? Actualmente, en el lore de FNAF NG, soy un ángel, ya que después de los acontecimientos de Circle Show, mi alma logró escapar de Shadow Bonnie e ir al más allá. Hola, aquí mi pregunta, ¿en FNAF NG existen animales, por así decirlo, normales, o solo existen los animales antropomórficos? Sí, sí existen. Estos animales normales son los que se usan para la ganadería, de mascotas, en zoológicos, alimento, etc. Hola Rosel, tengo una pregunta. ¿Tienes planeado sacar más temporadas de FNAF NG o sacar una nueva serie desde cero? Nami había pensado en un reinicio, ya que actualmente mucho del lore de FNAF NG no le gusta del todo, pero ya que un reinicio llevaría años y mucho trabajo, decidió regresar con una nueva temporada, siguiendo la línea temporal principal. Así que sí, FNAF NG regresará. Hola Rosel, ¿podría Nami dibujar a los personajes de Hazbin Hotel? Nami es muy estricta con el contenido que dibuja y no dibuja. Cuando dibuja por gusto, solo suele dibujar cosas que le gustan o que le llaman la atención, y, en más de una ocasión, ella ya ha mostrado que su opinión es de descontento ante series como Hazbin Hotel y Hello Babos. Ambas series no son de su interés, pero puede que haga una excepción de vez en cuando si la comunidad lo pide. ¿Que se siente ser poseído por una entidad? ¿Estás consciente de tu alrededor o simplemente tu conciencia se apaga? Dependiendo de las libertades que el ente te dé al poseerte. Shadow Bonnie, por ejemplo, es un ente de posesión. Dependiendo de su poder, él decide qué tan fuerte puede poseerte. A veces es una posesión ligera, como estar consciente pero no poder desobedecer las órdenes de él. Y otras veces la posesión puede ser tan fuerte que no estás consciente y solo actúas bajo las instrucciones del ente. Eso sí, para reconocer la posesión de Shadow Bonnie, por ejemplo, solo basta con ver los ojos del poseído. ¿Qué tan grande será el FNAF NG Freak Show? ¿Deberíamos esperar un gran boom con tu legendario regreso? Freak Show está cancelado, por ahora, así que vayan borrando sus expectativas de que este spin-off venga pronto. En su lugar, Nami ha decidido regresar a la línea temporal de FNAF NG con una nueva temporada, por lo que la siguiente serie tendrá otro tema. Rosel, ¿consideras a Brenda como tu hija? ¿Justo ahora? Sí. Pero Rosel, ¿no se suponía que en el lore de FNAF NG el ship incestuoso de ti con tu hija era canon? Pues lo era, pero ya no lo es. Para no dar largas, Nami ya tiene rato que decidió descanonizar ese ship, por más que obvias razones de disgustarle el romantizar un ship tóxico y lo que es el incesto indirecto. Sea como sea, ese ship ya no es canon, y mi relación con Brenda pasó a volver a ser solo de madre e hija adoptivas. Un alivio, la verdad. ¿Qué combinaciones de canciones o remixes se te hizo más extraña? Pero te hace decir a huevo, queda súper cool. Nami cree que la mashup que cumple con la descripción es definitivamente Squid Got No Time Violet. El haber mashupeado canciones de dos videojuegos que no tienen nada que ver del uno del otro, como lo es FNAF y Splatoon, más encima mixear la versión roja con la azul, le hace pensar que es un remix sumamente raro, pero se oye muy bien. Hola Rosel, ¿cómo estás? Espero que bien. ¿Cuál fue la causa de que te dieran ganas de hacer un cover de I Speak Italiano para la ganga de Spinella? Van por allá, van por aquí, van
Me encantó mucho esa canción, ojalá en el futuro la saque Spotify. Nami conoció el género de electro swing gracias al tema de Spinel en la película de Steven Universe. Investigando el género, encontró al artista Stefinesi y quedó enamorada de su tema I Speak Italiano. Cuando pensó en realizar un video promocional para su fanfic de Spinel's Gang, pensó en hacer un cover de este tema en tributo. Hola Rosel, ¿qué pasó con Funtime Foxy y Funtime Freddy, Roland, después de los acontecimientos de Circus Show? Ellos fueron absorbidos por Shadow Bunny y a día de hoy siguen dentro de él. Si pudieras cambiar solo una cosa de tu AU de FNAF, ¿cuál sería? Ya sé de la historia, un personaje, agregar algo, etc. Uy, está difícil. Actualmente muchas cosas del lore de FNAF NG no le agradan a Nami. Si tuviera el tiempo y las ganas de rediseñar el AU, lo haría casi todo. Para empezar, no centrarse tanto en los shippings, sino en el lore original de los asesinatos y las almas. Después, quitar todos los shippings tóxicos o polémicos, o al menos los más evidentes, como el mío con Brenda, o quitar a los personajes productos de shippings raros, como Enigma y Paradigma. Aunque si lo pensamos, con la nueva temporada, Nami planea aplicar desde ahí muchas de las nuevas ideas del AU. ¿Permitiría que los personajes de tus AUs puedan ser utilizados por otras personas para otros proyectos? Claro, dando los créditos de quien es el creador original. ¡Claro! Nami siempre ha dicho que no le importa que usen sus versiones de personajes de sus AUs, sus lores o demás, siempre y cuando den los créditos en donde se vayan a usar. En caso de no hacer mención, pues ahí sí está mal. Hola señorita Rosel, ¿se piensa terminar la serie de Spinelia? O sea que tenga su final. El fanfic ya está terminado, al menos en Wattpad. Para que termine aquí en YouTube, se necesita mucho más apoyo al contenido y más tiempo. Si no quieres esperar, puedes ir a leerlo en la cuenta de Nami en Wattpad. ¿Cuándo publicará el video con la historia completa de FNAF NG? Ya han contado la historia de Marionette, pero ¿qué hay del resto de la trama? Muy probablemente ya no haya dicho video. Esto por varias razones, como que el lore actual de FNAF NG es incierto con todos sus nuevos cambios que se quieren aplicar. Además, hacer videos tan largos y tediosos ya no son posibles de hacer para Nami, por motivos de trabajo. Una duda nada más, ¿harás más animaciones de tus covers de FNAF? Esto ya no será posible tampoco. Antes de que se alteren, esto tiene una muy buena razón. YouTube no permite monetizar videos donde se usa música protegida por derechos de autor, y las instrumentales de dichos covers tienen derechos de autor, así que no son viables para monetizar. Por lo que gastar un año de trabajo ilustrando un video musical que no será remunerado no es opción. Se podría hacer si las instrumentales se cambian por recreaciones sin copyright con otros instrumentos, diferente tempo y pitch, como se hizo con los videos musicales de Spinel's Gang, los cuales sí son monetizables. Pero Nami piensa que al cambiar las instrumentales originales se perdería el feeling. ¿O ustedes qué piensan? Esas han sido todas las preguntas de hoy. Sé que muchas personas no fueron respondidas, pero si a este video le va bien, tengan por seguro que podría salir una segunda parte donde podrían probar suerte y quizás su pregunta aparezca. Esto ha sido todo por hoy, mis corazones. Recuerden seguir a Nami G, suscribirse, darle like al video y compartirlo. No olviden tampoco activar la campanita del canal para tener certeza de cuando se ha publicado otro video. Sin más que decir, Mamá Rosel se despide. Au revoir.